Buenos días, soy Laura Martínez Codes, técnico superior de anatomía patológica y citodiagnóstico en el Hospital Universitario de Linares. En esta presentación pues voy a hablar del manejo de la biopsia renal por parte del técnico de anatomía patológica. Aquí vemos un pequeño índice de lo que voy a hablar y tengo que decir que la biopsia renal es la primera muestra en la que se han implantado técnicas especiales como microscopía electrónica y inmunofluorescencia directa, por la cual ha mejorado notablemente el diagnóstico de estos pacientes nefrológicos, por lo que es muy importante pues la biopsia. Vamos a hablar un poquito pues, de la anatomía del riñón para ponernos un antecedente de cómo nos vamos a orientar y dónde vamos a coger la. Como todos sabemos, el riñón son órganos glandulares urinarios bilaterales que se encuentran a ambos lados del cuerpo en la zona retroperitoneal. Su función principal es la de eliminar el exceso de líquidos, de sales y los subproductos del metabolismo, por lo que le hace un órgano muy importante en los procesos homeostáticos. Los riñones están formados por tres capas: la capa más externa, que es la fascia renal, la capa adiposa y la cápsula renal, que es la capa más interna y es la que rodea la corteza renal, parte importante que es la que necesitamos en nuestra biopsia. Luego pues nos encontramos otro órgano independiente, que es la glándula suprarrenal, que se encuentra en el borde superior del riñón. Para encima del riñón, pues fuerza de corteza renal, la cual está formada por los corpúsculos renales, de los cuales están los glomérulos, que es lo que nos interesa, y la médula renal, formada por las pirámides renales, cuyos vértices forman las papilas, a su vez los cálices, y todo ello pues forma la pelvis renal. Pero nosotros, como hemos dicho, nos vamos a centrar en la corteza renal, de la cual tenemos que sacar ahí la muestra de la técnica de biopsia renal fue implantada en 1951 para una modificación de la función hepática. Su objetivo pues es obvio: un diagnóstico óptimo para el paciente y emitir un pronóstico para orientar su terapia a estos pacientes que tienen una enfermedad nefrológica. Ha habido muchas formas de obtener la muestra. Todas ellas pues iban a ciegas, por lo que la verdad que era muy poco. Muchas veces pues la muestra no era óptima para el proceso, hasta que llegó la biopsia ecodirigida, la cual, mediante el ecógrafo, sabíamos exactamente dónde estábamos y podíamos sacar una muestra óptima para el diagnóstico. Las anteriores, pues, como he dicho, pues iban a ciegas y pues estaban a la corteza y otras veces pues, iban a la como seguidamente la diferencia entre ambas. Con la muestra ecodirigida, pues colocamos al paciente en el cubito cromo, la anestésico local, y mediante el ecógrafo y una aguja de ECOVA, pues obtenemos los cilindros deseados. Una vez el nefrólogo tiene los cilindros, viene al laboratorio de anatomía patológica y el material normalmente pues vienen dos cilindros independientes en una gas humedecida para evitar que se reseque. Las muestras que vienen en fresco muy rápidas, pero bueno, mejor siempre prevenir con un poquito de suero. Mediante una lupa binocular, pues vemos el material que han extraído. Y como podemos ver, tenemos dos tipos de materiales. Material que venga de la corteza renal, en la que podemos distinguir los glomérulos, que son estructuras globulosas, y se ven así como puntitos en el medio rojos, o podemos obtener un cilindro de la médula renal, el cual no sería óptimo para hacer ninguna prueba. Y se distingue porque en vez de ver puntitos rojos, estructuras globulosas, vemos estructuras alargadas que corresponden a los vasos que hay en toda la médula renal. Esta muestra la tenemos que desechar para el tema pues, de inmunofluorescencia o de microscopía electrónica, porque lo único que nosotros necesitamos son glóbulos. Entonces, o bien el nefrólogo tendría que volver a sacar una muestra al paciente, porque si no, no podría tener un diagnóstico óptimo para él. Una vez ya vemos que tenemos los medios suficientes para realizar todas las muestras, pues lo dividimos con una hoja de bisturí. Y vamos a empezar con la microscopía electrónica.
Tenemos que obtener un cilindro de unos 2 milímetros con la presencia de al menos de 2 glomérulos. Lo metemos en un etendor identificado que engrutará el tejido al 1%, 24 horas. Y al día siguiente lo damos una segunda fijación en tampón capilar. Allá lo tenemos hasta que lo llevamos, en nuestro caso, a nuestro centro de referencia, que es el 12 de octubre, y ellos allí pues lo deshidratan con alcohol acetona, dependiendo del protocolo que tengan, lo incluyen en resinas plásticas y lo cortan en el ultramicrotomo. Y ya nos dan un diagnóstico en el microscopio de transmisión, en el que podemos ver, pues por ejemplo aquí, pues un glomérulo normal. Si lo observamos más de cerca, observamos perfectamente las 3 capas de la membrana, observamos también los podocitos. Que quedaros con esta imagen en la que los podocitos pues, son como pequeñas montañitas con espacios entre ellos, y esto pues se caracteriza de un glomérulo normal. Aquí vemos igual un ovillo glomerular pues normal, sin ningún tipo de alteración. Pero aquí está el quid de la cuestión. La microscopía electrónica es la única técnica en la que se puede ver una fusión pedicelar, y así el paciente pues, tiene un diagnóstico certero de su enfermedad. La fusión pedicelar pues, se distingue por lo que podemos ver, seguimos viendo las 3 capas de la membrana, pero en los podocitos, si os acordáis en la imagen anterior eran así, como montañitas, y aquí los vemos todos unidos, todos fusionados, en una línea prácticamente recta. Esto significa que este paciente pues, tiene fusión pedicelar y ya hemos hecho pues, un diagnóstico óptimo de la muestra. Aquí vemos pues, lo mismo, aunque se ve un poquito peor, pero vemos la unión de todos los podocitos. Luego también obtenemos la inmunofluorescencia directa. Hacemos lo mismo. En una lupa binocular observamos la muestra y vemos si tiene glomérulos. La muestra tiene que ser pues, igual, dependiendo del material que tengamos, pero aproximadamente como mínimo de unos 3-4 milímetros de largo, de longitud. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio una inclusión pues bastante, creo yo, vamos, buena de las muestras, porque la ponemos apoyada en un portaobjetos con un poquito de una capa de OCT. Entonces así nos cercioramos de que el cilindro va a estar al mismo nivel y así al desbastar no perdemos material, porque tenemos que tener en cuenta que es una muestra muy pequeña en la que no podemos perder ningún tipo de material, porque muchas veces no tenemos casi glomérulos para todo. Entonces no podemos perder material. Entonces nosotros lo apoyamos en este portaobjetos con una capa de OCT, lo congelamos y cuando está congelado le echamos más OCT y lo volteamos a la pretina de criostato. Y como veis, pues queda bastante plano. Y así cercioramos de que todo está al mismo nivel y a la de desbastar, no desbastamos de más, ni perdemos material. Primeramente, antes de cortar los anticuerpos de inmunofluorescencia, hacemos una hematoxilina de control para cerciorarnos que lo hemos orientado bien y tenemos glomérulos. Una vez sabemos que tenemos glomérulos, hacemos nuestra batería de tinción y lo dejamos mínimo 2 horas en la nevera. Una vez pasa ese tiempo, lo fijamos con acetona aproximadamente 10 minutos, lo lavamos en base, lo procesamos con el anticuerpo correspondiente 1 hora, lo volvemos a lavar en base y lo montamos en medio acuoso y bien o lo guardamos en la nevera o nos vamos al microscopio de fluorescencia pues a ver el material. Y obtenemos muestras tan bonitas pues como es un lupus, en el que podemos ver una mezcla de todos los tipos de patrones y depósitos. Esto es característico del lupus, todos los anticuerpos positivos y con todo tipo de patrones y de depósitos. Aquí tenemos otro diagnóstico diferencial en el que vemos cómo es un depósito pues discontinuo. Se distingue porque está así como difuso. Aquí podemos ver igual un depósito discontinuo con otro diagnóstico. Y aquí lo que os decía, un poquito más, un patrón más continuo porque se ve como la fluorescencia más clara.
Y ya por último, el resto del material que nos sobraría de lo que ha traído el nefrólogo lo meteríamos para microscopía óptica, perdón. Lo meteríamos 2 horas en solución de buil, lo lavaríamos con suero fisiológico y lo dejaríamos 24 horas en formol al 15%. Esta técnica es igual, se hace en mi laboratorio y la verdad que nos salen los cilindros bastante bien y con unos glomérulos bastante conservados. Luego ya al día siguiente nos metemos en un proceso de rutina normal con el resto de las muestras sin ningún problema y como todas las muestras pues lo incluimos como siempre que esté en el mismo plano para evitar perder material. Lo cortamos en el microtomo sin ningún tipo de problema. Hacemos las tinciones correspondientes, en nuestro caso pues son tinciones de matosina y eosina, de PAS, de maso, de rojo congo y de plata metenamina. Y luego ya pues las montamos de forma igual y nos vamos a verlas a un microscopio óptico. Aquí obtenemos primero pues la matosina y eosina, como siempre con ella obtenemos una visión general de la biopsia renal y sobre todo si tenemos la presencia de glomérulos, que es muy importante, como bien he dicho en toda la presentación, para el diagnóstico de nuestra muestra. Luego podemos ver el PAS, en el que te observamos diferentes patologías, pero sobre todo con el PAS vemos cómo está la membrana del y podemos ver ahí los diferentes tipos de patologías. Aquí seguimos viendo pues, lo mismo y es muy importante pues, que el corte y la técnica pues, sean perfectos. La plata metenamina también es muy importante que salga bien y que el protocolo esté bien porque podemos ver cosas tan raras como hongos en el riñón y luego pues las dobles membranas que aquí pues, se distinguen muy bien todo pues, patologías que tenga nuestro paciente. También podemos ver los SPAES, que son los depósitos que quedan lo que queda entre los depósitos, perdón, de las membranas y preparar al paciente pues las. El rojo congo, esta muestra es muy importante, se corta a 6 micras, como todos sabéis, necesitamos un control para saber si la prueba se ha hecho bien, porque la enfermedad que es la amiloidosis, que todos sabemos que es bastante grave, necesitamos cerciorarnos de que el paciente no la tiene. Entonces, pues hay que hacer unos cortes pues, muy buenos de la. Y el mason. En este caso, pues tenemos una fibrosis intersticial y lo mismo, pues tienen que ser cortes pues, bastante óptimos para la carrera. Con toda esta presentación, quiero que lleguéis a la conclusión de que nuestro trabajo es muy importante y que no se debe menospreciar, porque sin nosotros pues no tendría el paciente ningún. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Ante cualquier duda, pues informaros conmigo el Hospital de Mamá. Muchísimas gracias y espero que os guste el congreso y un saludo.